Buenas noches, bienvenidos queridos televidentes a esta emisión de su programa Vamos a Descubrir, un programa que es producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y difundido por Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. En ese segmento de Física Interactiva estaremos comentando sobre un concepto de corriente, una manera diferente de ver la corriente, que son las corrientes parasitarias o parásitas. Exacto. Entonces le voy a dar la más cordial bienvenida a la licenciada Merly Domínguez. Buenas noches. Buenas noches, Naomi. Buenas noches a cada uno de ustedes que están en casa. Y sí, vamos a hablar sobre corrientes parásitas. En realidad, para saber un poco sobre ellas, traje algunos materiales para hacer un ejemplo. Más adelante vamos a mencionar por qué el nombre. Ustedes sabrán que por ejemplo, un imán realmente atrae a materiales férricos. Por ejemplo, esta moneda es atraída con el imán, pero el aluminio es un material que no es férrico. Entonces, si yo intento atraerla con el imán, no se va a poder. Pero resulta que los campos magnéticos del imán, vamos a ver cómo esta pequeña pieza puede ser movida con este imán. Si nosotros agitamos rápidamente, aún sin tocarla, la pieza, miren cómo se mueve. Y realmente no es que la está atrayendo magnéticamente o por la acción magnética, sino por el efecto de estas corrientes parásitas. Lo mismo, por ejemplo, esta lámina, pequeña laminita, tiene que agitarse rápidamente y el movimiento realmente, cuando son más delgaditas, es más leve y casi imperceptible dependiendo del grosor del material de aluminio. Y también también tiene que ver el tema de la potencia de los imanes que estamos utilizando. Exacto. Por ejemplo, estos son los imanes comunes que normalmente las personas lo extraen de los parlantes. Cuando ya se han dañado, entonces se extraen de los parlantes. Hay otros imanes que son más potentes y que de hecho ahorita la industria está produciendo grandemente para su aplicación, que son los imanes de neodimio. Son pequeños, un imán más o menos quizás de una 20ª parte de este imán es como 5 veces más potente que este. Pequeñito, pero más potente que uno de estos. Ahora, vamos a ver otro ejemplo de las corrientes parásitas. Si por ejemplo un cartón normal, ¿verdad? Si nosotros dejamos caer una moneda, vamos a ver que la moneda baja rápidamente. Sí. Igual si nosotros ponemos el imán, baja rápido. Ahora, ¿qué pasa si pongo una lámina de aluminio que cubra este mismo cartoncito? ¿Qué pensaría usted que va a pasar? Que la hace más lisa y por lo tanto viajaría más rápido. O la intuición, ¿qué nos diría? ¿Qué pensaría usted que va a pasar? Como el aluminio no es atraído por el imán, me imagino yo que deslizaría igualmente. Ok, veamos entonces qué pasa. Y es algo intuitivo, ¿verdad? Ok, veamos con el imán, ¿verdad? Sí. Vean cómo baja. Realmente baja un poquito más lento que cuando nosotros la dejamos caer. Por la fricción quizá también. Y en realidad, bueno, pensaríamos que puede ser fricción, ¿verdad? Igual si pongo esta monedita, ¿verdad? La moneda tiene menor peso. Entonces, si la dejo caer, cae rápidamente, a diferencia del imán. Sí, es porque la masa es más, tiene más masa el imán. Tiene más masa y por lo tanto debería viajar más rápido, pero sin embargo viaja un poco más lento. Y eso pasa por las corrientes parásitas que se generan con el imán y el aluminio. O sea, aunque es un material que no es férrico, se producen corrientes parásitas. Las corrientes parásitas en sí, ¿qué son? Ok, realmente una corriente parásita se genera en un conductor. El aluminio es un conductor, aunque no es un material férrico. Entonces, cuando nosotros ponemos en contacto un campo magnético que es variable, este induce una corriente eléctrica. Vamos a ver un video, ¿verdad?, en el que aparecen las formas en las que se generan las corrientes parásitas. Generalmente estas corrientes parásitas tienen formas circulares, ¿verdad? Entonces vemos ahí
Un campo magnético está induciendo un conductor. Entonces, cuando son mejores conductores, se generan mayor cantidad de estas corrientes parásitas. Entonces, un campo magnético induce la producción de estas corrientes parásitas, que realmente también son llamadas corrientes de Foucault. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Quiénes fueron quienes descubrieron estas corrientes parásitas? Ya lo había comentado usted el nombre, quizás. Sí, exacto. En 1851, imagínense hace cuánto se descubrieron. En 1851, León Foucault descubrió estas corrientes, llamadas corrientes parásitas, porque realmente lo que hacen es que el flujo de electrones, en lugar de circular en forma normal para generar energía, estas corrientes parásitas hacen que se produzca fricción entre ellos, porque su movimiento, básicamente el movimiento es como en forma de espirales. Entonces eso reduce el flujo de electrones y hace que se genere energía térmica, es decir, que la energía se pierda en forma de calor. Por esto es que los conductores generalmente no son buenos conductores y disminuye la cantidad de flujo de corriente eléctrica, el flujo de electrones o disminuye la corriente eléctrica, produciendo temperaturas o se eleven las temperaturas en estos. Y entonces existe pérdida de corriente en forma de calor. Y este tipo de corrientes parásitas, ¿para qué lo podríamos nosotros aplicar? ¿Cuáles son en sí las aplicaciones? Bueno, en realidad uno pensaría, bueno, pero si son corrientes parásitas, hasta el mismo nombre parece escucharse como dañino, ¿verdad? Como que tiene un uso realmente solo para perjudicar. Y como mencioné, por ejemplo, algunos motores eléctricos o transformadores pierden mucha energía debido a estas corrientes parásitas. Pero, bueno, de hecho en el idioma anglosajón también son llamadas eddy current breaker. Entonces, que realmente lo que hace es que disminuye el flujo de corriente eléctrica, o sea, el flujo de electrones, es decir, disminuye o es como un breque para los electrones. Pero resulta que gracias al efecto que tienen, que genera como una especie de amortiguamiento de campo magnético, son utilizados para frenos, como tenemos en pantalla. Existen algunos juegos de estos aparatos mecánicos, ¿verdad? Que cuando las personas vienen en lo alto y van bajando, el efecto ocurre, el efecto de las corrientes Foucault hace que se produzca una amortiguación, y entre más van bajando, entonces este efecto va disminuyendo y van frenando más lentamente. Entonces también se utilizan en los frenos de los grandes automóviles, se utiliza para poder separar materiales no férricos, como por ejemplo el aluminio, de otros desperdicios como en plásticos, por ejemplo, y poder separar estos. Además también se utiliza para la detección de monedas, como cuando uno deposita una moneda en estas máquinas para poder recibir ya sea churros, galletas o incluso en las máquinas estas de refrescos. Entonces esto detecta la moneda que no es férrica y indica que ya puede el producto salir. Y una de las más utilizadas también es en estas, por ejemplo, en las estufas que no son de plancha o de espiral, sino de las nuevas que están saliendo, que únicamente se observa cómo se calienta la hornilla. Algunos piensan que son de cerámicas, pero las nuevas utilizan estas corrientes de Foucault, que gracias a la pérdida de energía, entonces en forma de calor liberan energía térmica, y es así como se calientan las dichosas planchas de calor. Y bueno, esas son las utilidades que hasta el momento se han empleado, pero obviamente la industria va a utilizar todo este conocimiento y aplicaciones para poder generar más aparatos que para nosotros sean de mayor beneficio. Bien, muchísimas gracias, licenciada Merly. La verdad que esto de las corrientes parásitas o las corrientes de Foucault que usted nos estuvo comentando el día de hoy son bastante interesantes, porque hasta cuando nosotros estamos en juegos mecánicos estamos siendo parte de esos procesos, pero que no los conocíamos antes. Bueno, muchísimas gracias, y a ustedes, queridos televidentes, les invito a que se queden con nosotros, ya regresamos.
Buen día a todos, nuevamente bienvenidos a este segmento de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán que hemos dedicado al tema de extensión universitaria y vinculación social. Hemos estado hablando en los segmentos anteriores sobre un evento único, muy grande que se está planificando en el marco de este tema de la extensión y es el primer Congreso de Extensión Universitaria y Vinculación Social. Para el desarrollo de este congreso hay toda una logística que hace varias semanas se ha venido preparando y para poder desarrollar todas las actividades se han organizado 3 comités que son el Comité de Coordinación General, el Comité de Logística y el Comité Académico. Este día tenemos como invitada la coordinadora del Comité Académico, uno de los más importantes en este congreso, la doctora Elma Barahona. Doctora Elma, gracias por estar con nosotros este día. Gracias por invitarme. Bueno, cuéntenos, ¿cuáles son las funciones del Comité Académico dentro del desarrollo de este congreso? Bien, el Comité Académico es la instancia encargada de garantizar el estándar del Congreso en términos de la calidad científica. Eso significa que nosotros mantenemos contacto directo, en este caso, con los participantes, tanto a nivel de ponencias como de pósteres, ¿verdad? Y en ese sentido nosotros generamos todos los lineamientos, ¿verdad?, para este trabajo, damos seguimiento a que esos lineamientos y esos estándares se cumplan y luego nosotros somos los encargados de evaluar todo el proceso, ¿verdad?, que va a quedar registrado en la primera memoria institucional sobre la extensión universitaria y la vinculación social. Cuéntenos cuál ha sido la aceptación que ha tenido el Congreso, doctora Elma, para poder recibir los trabajos que se estarán presentando en este primer Congreso Nacional de Extensión. Bueno, hemos ya establecido las primeras comunicaciones y las personas están muy motivadas, los profesores y los estudiantes. En el caso de los profesores panelistas, pues está la posibilidad de que presenten sus revisiones bibliográficas o a partir de sus experiencias que han desarrollado en el tema de la extensión y la vinculación social. Y en el caso de los estudiantes, pues contarnos y participar con sus distintos proyectos, ¿verdad?, que se han ido desarrollando a lo largo de muchos años en las distintas unidades académicas de nuestra universidad. Háblenos un poquito, doctora Elma, de los pósters que se estarán presentando. Sí. Los pósters van a reflejar la estructura de lo que se está trabajando en extensión universitaria y vinculación social. Todos los equipos van a tener la oportunidad de presentar el título de su proyecto, los principales objetivos y resultados. Nos interesan mucho las evidencias fotográficas, por ejemplo, y quiénes son los que integran esos equipos. En ese sentido, los estudiantes van a tener la oportunidad de contar de proyectos que están finalizados, pero también de proyectos que están en proceso, ¿verdad?, de ejecución. En cuanto a las mesas de trabajo que usted nos comentaba, doctora Elma, ¿cuáles son los ejes temáticos que se estarán desarrollando en estas mesas de trabajo? Sí, en estas mesas temáticas tenemos 5 grandes temas, ¿verdad? Lo que es la extensión universitaria como objeto de estudio, por ejemplo, el tema de la institucionalización de la extensión y vinculación social aquí en la universidad, cómo se integran las funciones sustantivas dentro de la universidad a partir de la extensión universitaria. Son estas algunas de las 5 mesas y dentro de cada una de ellas pues vamos a tener las participaciones de docentes y autoridades a nivel nacional, van a participar todos los centros regionales, entonces estamos muy contentos de que este sea un evento nacional y que refleje todo lo que la universidad ha caminado en el tema de extensión universitaria y vinculación social. Sin lugar a dudas, doctora Elma, un evento con alta calidad científica, como caracterizan todos los eventos de nuestra universidad. Así es. El objetivo fundamental es tener un evento con estándar internacional. Siempre nos preocupamos por eso, porque nuestra universidad no solo tiene un posicionamiento nacional, sino que regional y latinoamericano.
Muchas gracias, doctora Elma, por compartir con nosotros estos pocos minutos y darnos a conocer más sobre el trabajo que hace esta importante comisión académica que hay para el desarrollo de este Congreso. Gracias por su tiempo. Gracias por la invitación. Amigos, amigas, gracias también a ustedes por acompañarnos y por dar seguimiento a este segmento que es dedicado a la extensión universitaria y vinculación social de nuestra querida Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Gracias a todos. Muchísimas gracias, queridos televidentes, por continuar en sintonía de nuestro programa Vamos a Descubrir. En este segmento de Química para Todos estaremos comentando sobre la composición química del antidoping. Esta prueba que nosotros hemos leído o escuchado en algunas noticias sobre diferentes deportistas que utilizan algunas sustancias para mejorar su rendimiento físico. Así que le doy la más cordial bienvenida a la licenciada Rosana Bulnes. Buenas noches. Buenas noches, gracias Naomi. Sí, hoy vamos a hablar de estas pruebas y qué tiene que ver con la química. Sí, es bastante interesante porque al final son drogas, ¿verdad? Entonces es bastante apropiado que nosotros empecemos a definir qué es esta prueba de antidoping. Bueno, automáticamente, como usted lo mencionaba, relacionamos las pruebas de antidoping con el hecho de que un deportista haya tomado algún medicamento, porque también no solamente es una droga ilegal, sino que estamos hablando de medicamentos que pueden ser controlados, o sea, que requieren una prescripción médica. Es una prueba que se llama también examen toxicológico, que se realiza en diferentes muestras para identificar la presencia, el consumo o el uso de entonces un medicamento controlado o una droga de uso ilegal en el país, ¿no? Entonces sí está muy relacionado con deportistas, pero algunas empresas la están utilizando para contratar a las personas y entonces evidenciar si estas personas que llegan a pedir el empleo están envueltas en drogas o han utilizado un medicamento ilegal o una droga ilegal en algún momento de su vida. Entonces no solamente es para deportistas, también es como un control en las cuestiones de contratación de personal. Ah, bien, sí, porque bajo efectos de cualquier droga, ¿verdad? Intervienen diferentes comportamientos ya de las personas, entonces sí tiene que ser por cualquier persona. Ya usted nos definió qué es la prueba antidoping, pero ahora nos gustaría saber cuál es esta prueba, qué es lo que interviene. Bueno, depende. Nosotros tenemos varios tipos de muestras. Entonces, la prueba antidoping se va a relacionar o va a tener efectividad en este tipo de muestras que sean tomadas. Por ejemplo, nosotros tenemos pruebas antidoping en vasos estériles o en placas. También hay una que se llama el panel antidoping 356, que analiza 6 o 5 parámetros. Hay una que se llama cintas adulterantes de orina. Entonces, depende del tipo de muestra, nosotros vamos a tener la prueba que se va a aplicar. Por ejemplo, estamos viendo en pantalla una figura de esas tiras, como las tiras que se utilizan para medir acidez y basicidad en los laboratorios, que simplemente se toma la muestra de orina, se sumerge y entonces ya pueden dar un parámetro de cuáles son las drogas o los medicamentos que se han utilizado. Interesante, por ejemplo, que dependiendo entonces del tipo de muestreo, nosotros vamos a requerir una prueba antidoping específica. Pero casi todas se basan en esto, ¿no? En cambios de color, identificación cualitativa de la droga y obviamente después se identifican las cantidades y ya se hace una prueba cuantitativa. Pero, por ejemplo, podemos tener muestras en orina, antidopaje en orina o dopaje en orina, que son muy efectivas, en sangre, en saliva, en cabello. Y cada una va a depender de qué andamos buscando, de la droga que andamos buscando y de cuánto tiempo va a durar esa droga en estas muestras para poderla hacer, ¿no? Y realizar en cada persona. Y es que si bien es cierto, como usted ya mencionó ahí, este tipo de pruebas se pueden hacer dependiendo de la localidad en diferentes partes del cuerpo. Podría ser en orina, en sangre, pero una de las más comunes podría ser la prueba en sangre. ¿Cuál sería el tiempo que la droga puede permanecer en sangre haciendo ya esta prueba? Bueno, en sangre se tiene estipulado un promedio de 10 a 12 horas, dependiendo también de la droga que andemos buscando. En sangre es una prueba invasiva, porque recordemos que entonces tenemos que hacer una punción y sacar una muestra de sangre en el paciente, cosa que a veces no le gusta a las personas, pero son de las más efectivas porque recordemos que son las que van a durar más tiempo en este torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, más o menos entre 10 y 12 horas de haber consumido, podemos identificar todavía
la droga, ilegal en sangre. Algo importante con sangre es que es buenísima para identificar alcohol. Entonces son de las pruebas que más se utilizan, obviamente combinado con el alcoholímetro para identificar también el alcohol presente. Pero además de estas podemos hacer otras, ¿no? Entonces lo que hablábamos, orina también tiene sus rangos y muy importante, por ejemplo, cabello. Casi no se utiliza, pero solo se piden aproximadamente 50 milímetros de cabello para poder hacer el dopaje, y cualquier tipo de cabello, ¿no? Del cuerpo, de la parte corporal, va a identificar ciertas concentraciones. Y además, interesante que en cabello se puede identificar el uso de la droga, pero también si ha sido un uso crónico, o sea, si por mucho tiempo la persona ha estado utilizando recurrentemente una sustancia, se puede identificar por cabello, cosa que no se podría hacer por sangre, porque ahí solo va a durar aproximadamente entre 10 y 12 horas después de haber sido utilizada. En cabello podemos encontrar sustancias ilegales o sustancias o medicamentos controlados hasta 90 días después de su uso. Entonces sí ya nos identifica más o menos 3 meses de uso, de estarse drogando, y entonces podemos identificar concentraciones todavía de estos compuestos. Bien, ¿cuáles son estas sustancias que nosotros las conocemos como dopantes? ¿Cuáles son? Bueno, dopante es una de las más utilizadas, se llama eritroproyetina. También el propanolol y también algunos esteroides o testosterona, que los esteroides y son los que más se buscan, por ejemplo, en deportistas, ¿no? Para ver si estos se han inyectado o están consumiendo alguna droga esteroidal que pudiera estar produciendo un efecto o potenciando, ¿no? su habilidad y su destreza y su resistencia en campo. Entonces casi son esas, eritroproyetina, que es una hormona glicoproteica, o sea que es una hormona que tiene proteínas y también glucosa. Lo que hablábamos, propanolol, que se utiliza más que todo también para cuestiones de hipertensión, esteroides y la testosterona, ¿no? Que serían como las más utilizantes como sustancias dopantes que se buscan, por ejemplo, en deportistas. Ya otras drogas ilícitas como la cannabis, también están las anfetaminas, que son muy utilizadas por deportistas, las metanfetaminas también se pueden identificar en sangre, en orina. Y algo interesante, los barbitúricos, que se utilizan como relajantes para el control, por ejemplo, de epilepsia, que son muy adictivos y que son prescriptos y deben de ser controlados por médicos y dar un diagnóstico. Estos también los podemos encontrar tanto en sangre, en orina, como en cabello. Además, interesante la morfina, que es un opiáceo que se utiliza en analgesia, más que todo a nivel de lo que son cirugías, se puede también encontrar dentro de estas sustancias dopantes. Y interesante porque a veces no son drogas que me van a ayudar a estimular o a mejorar el rendimiento en campo, pero sí las estoy utilizando, por ejemplo, para controlar un dolor, pero sale como si fuera que yo estoy utilizando un dopaje, ¿no? Estoy tal vez faltando a las reglas, por ejemplo, de un concurso, de una carrera. Entonces, a veces los famosos deportistas han sido identificados como personas que están utilizando esto. Se cree que para mejorar su rendimiento y posiblemente es porque ha tenido una dolencia y están utilizando un compuesto. Bueno, morfina tal vez no, porque morfina ya es utilizado más a nivel hospitalario, pero sí han habido como falsos positivos en estas personas, y no tal vez porque sean drogadictos o que estén utilizando una droga permanente. Y es que esa es como la noticia que nosotros más sabemos leer, ¿verdad? O escuchar. De repente que hay ciertos deportistas, y más que todo son como los que sobresalen en algún campo del deporte, que tienen ya presencia de algún dopante en su sangre, como usted lo mencionaba, pues de repente es por eso mismo, porque ellos han utilizado estas sustancias no para mejorar su rendimiento físico, sino tanto por salud o alguna molestia. Esos que usted mencionaba son los medicamentos que pueden producir falsos positivos. No, los medicamentos que podrían producir falsos positivos, también bien interesante porque, por ejemplo, los dextrometorfano pueden llegar a dar positiva la prueba de doping. Y qué interesante, porque si nosotros nos hiciéramos una prueba en sangre, posiblemente todos vamos a salir con dopaje alto, no sé cómo lo miden, porque al final el dextrometorfano está incluido en la formulación de los jarabes para la tos, y más que todo aquella tos que pueda llegar a producir una expulsión. Las difenhidraminas, que se utilizan muchísimo para el control de las náuseas y vómitos, y muy interesante el ibuprofeno.
un analgésico y antiinflamatorio que utilizamos muchas personas a nivel de la vida diaria, no digamos un deportista por un dolor, ¿verdad? Un músculo atrofiado. Y el ibuprofeno, un medicamento que se vende y se comercializa sin ninguna prescripción médica. Entonces, el ibuprofeno, difenhidramina y dextrometorfano, dentro de algunos medicamentos que podrían dar falsos positivos, la prueba de antidoping, y que no necesariamente son drogas de uso constante o drogas que pudieran llegar a producir alguna adicción, ¿no? Son drogas que uno toma, siente la analgesia, desinflama y seguimos, ¿no? No la vamos a estar consumiendo mucho, pero sí podrían llegar a dar un falso positivo en el deportista. Ah, bastante interesante. Sí. Muchísimas gracias a ustedes, licenciada Rosana. Y bueno, a ustedes, queridos televidentes, invitarles a que puedan visitar nuestra página oficial de Ciencias Naturales, ya que como Departamento de Ciencias Naturales de la UPN estamos preparando el primer Congreso de Ciencias Naturales, en donde estaremos realizando diferentes actividades en campo y algunas conferencias, tanto en Tegucigalpa como en Panacam. Haremos visitas en la naturaleza, giras de campo y algunas prácticas de laboratorio. Esto será el 7 y el 8 de junio, así que cualquiera que esté interesado puede visitar nuestras páginas oficiales en Facebook para que pueda solicitar algún tipo de información. Ya regresamos después de una pausa comercial. Muchas gracias, queridos televidentes, por continuar en sintonía de nuestro programa Vamos a Descubrir. Y pues como habíamos comentado la semana pasada, estaremos continuando con el análisis de esta serie famosa de Game of Thrones, aquí en ese segmento de Así es la vida, así que le doy la más cordial bienvenida al magíster Javier García. Buenas noches. Muy buenas noches, Nao, muy buenas noches a las personas que nos ven en casa. Y sí, no quedó tiempo de terminar de decir algunos detalles sobre la ciencia detrás de algunos elementos del argumento de la trama y de algunos personajes. Nos centramos más en los dragones. Hubo algunas cosas que decir de los dragones, siendo que son tan importantes en la trama y siendo que es una especie que se asociaría mucho con los animales que tenemos actualmente. Entonces, donde había algunas cosas que decir al respecto y pues habrán algunas nuevas. Sí, bueno, y es que estos elementos de fantasía, como usted lo había comentado el segmento anterior, el programa pasado, son bastante interesantes, y es que en la serie nosotros podemos ver que utilizan, por ejemplo, los cuervos como para mandar mensajes, la duración de inviernos, el tema de la endogamia, entonces, y bueno, algunos árboles interconectados. Entonces son todos esos elementos de fantasía que nos gustaría que en ese segmento usted nos pudiese comentar un poco más sobre ello. Y para comenzar, pues podría ser sobre los árboles interconectados. Sí, hay un elemento en la trama que no es como los dragones de Notorio, no es de protagonista como ellos, pero que se llaman los árboles de Weirwood, que son los que tenemos ahora mismo en pantalla. Incluso en la introducción del programa aparecen algunas tomas de estos árboles, que son árboles viejísimos, son árboles de cientos de años, que tienen rostros tallados. Porque había una tribu de unos niños del bosque que hace mucho tiempo le hicieron esas caras como una representación de sus deidades. Pero lo que tienen de importante, bueno, se les atribuyen algunas cosas, por ejemplo, que la madera que las cosas que se hacen con madera de esos árboles es exageradamente resistente, porque son árboles exageradamente resistentes. Y lo principal es que como son tan antiguos, ellos han visto muchísimo en sus vidas, y entonces ellos son capaces de contar esas historias entre sí, están comunicados de forma que todo lo que han visto son capaces de traspasarlo entre sí. Entonces, eso de alguna manera podríamos decir que es un elemento totalmente de la fantasía, pero lo que podemos ver en la imagen anterior es que es algo que aparece toda la vida en los árboles. Los árboles están en comunicación permanente y lo hacen por un lado gracias a lo que vemos ahora en pantalla, que esas raíces que se miran súper ramificadas, en realidad son asociaciones. Hay un factor que se llaman micorrizas. Esa es una red micorrizal, donde micorriza es un término compuesto por las dos componentes que se da biológicamente en esa estructura. Mico son los hongos y riza son las raíces.
Entonces, una asociación súper importante, de hecho se toma como ejemplo al hablar de simbiosis, o sea, de relaciones donde un actor y el otro están teniendo beneficio de juntarse. A diferencia del parasitismo, donde, por ejemplo, hay una relación también entre dos organismos donde uno depende del otro, sí, pero haciéndole daño, sin matarlo, porque si lo mata se le va a su fuente de recursos, de vida, pero asociado y debilitándolo y valiéndose de las energías del otro. En la simbiosis, no, en el mutualismo, que hemos tenido programas dedicados a esto, los dos reciben un beneficio y eso es muy claro en las redes micorrizales, que es, ¿qué obtiene ahí la planta? En este caso, un elemento que es sumamente importante para la vida y sobre todo para las plantas es el nitrógeno. Eso es lo que ellas son capaces de aprovechar como un nutriente fundamental, un macronutriente. Entonces, son mucho más capaces los hongos de tomar nitrógeno y de proporcionarse, de hacerlo biodisponible, que esa es una cosa bien importante en la naturaleza. A veces hay abundancia de algunos elementos, pero eso no quiere decir que esté disponible para nosotros. El hierro, por ejemplo, nosotros tenemos muchas cosas de hierro alrededor y no es que podemos incorporarlo a nuestra dieta. Tiene que estar en un formato, si se le quiere decir así, que nuestro cuerpo lo puede aprovechar. Entonces los hongos hacen esa migración de que el nitrógeno atmosférico, que el nitrógeno que pasa al subsuelo, son capaces de hacerlo disponible a las plantas. Y él obtiene de las plantas todos los azúcares y todos los otros elementos que por la fotosíntesis la planta es capaz de sintetizar. Entonces, como están en las raíces, la planta le pasa todos estos nutrientes y él le pasa nitrógeno a la planta. Entonces, lo que se ha encontrado es que esto no es solamente para un árbol que tiene su red de raíces y sus micorrizas, sino que esas redes se interconectan entre sí, entre especies, entre la misma especie. Entonces, de repente le hace falta nutrientes a un árbol y hay una red que provee. Entonces, es una comunicación muy, en realidad, no solamente romántica y agradable y bonita, sino que biológica, física, de verdad hay una unidad. Y aparte se ha identificado, ya vamos a ver estos arbolitos, pero se ha identificado que la relación que se logra a través de esta red micorrizal es capaz de mandar señales de alerta, por ejemplo. Entonces, cuando hay un enemigo, cuando hay un factor de estrés hídrico, cuando hay elementos de ese tipo, ellos son capaces de comunicárselo a través de señales eléctricas, de señales químicas, de hormonas. Entonces, literalmente hay una comunicación con un lenguaje diferente que el nuestro, pero árboles conectados físicamente diciéndose cosas. Los temas favoritos de conversación son alerta y necesidades especiales de este tipo. Pero es un área que los científicos ahora mismo están empezando a entender con más detalle. Y que se levantan preguntas como, bueno, si eso lo dicen en momentos de estrés, en momentos de ansiedad, ¿qué se dicen cuando no están estas características? Sería interesantísimo saber que hay algún tipo de comunicación diferente a la alerta, ¿verdad? Y a la supervivencia. Sería algo maravilloso de saber cómo funciona. Y entonces, a lo que vamos es que hay unidades. De hecho, la imagen que veíamos de los árboles amarillos es una comunidad clónica. Ese es el mismo árbol que está unido por las raíces y que ha tenido todo ese otro montón de árboles ramificados del mismo. O sea, genéticamente son el mismo y por eso son árboles de hasta 60.000 años y son árboles que son genéticamente idénticos porque se están produciendo troncos a partir de las raíces del mismo árbol, entonces están interconectados. Entonces, es diferente a lo que dijimos antes de las raíces micorrizales, perdón, de las redes micorrizales, pero son árboles conectados entre sí donde la comunicación es innegable y que también se da. Y que son sumamente antiguos y sumamente numerosos y sumamente grandes y que también se parte de la comunicación que hay entre ellos. Y que seguramente en esa serie de la que nosotros estamos platicando hubo bastante comunicación entre los árboles. Sí, definitivamente. Y aparte no se queda ahí porque los árboles tienen una forma de comunicarse por el aire también. Ya no hormonas, que son sustancias secretadas internamente para producir respuestas, sino que las feromonas es cuando sale al exterior para hacer que otros generen respuestas. Entonces en la naturaleza es una maravilla, porque imagínense que hay árboles, en África se ha encontrado con algunas acacias que rocían o sea que viene una jirafa y se empieza a comer las hojas. Y entonces esto sin duda es una amenaza, ¿verdad? Para ella entonces rocían gases que la otra percibe y que entonces dice, ok, esto es una señal de estrés de mi vecino árbol. Y lo que hacen es que empiezan a secretar taninos, que es un colorante, es lo que tiene el mangle, que lo han explotado el mangle para sacarle unos tintes. Y eso la hace saber mal a la hoja
y la hace tóxica, al grado de que es capaz de matar consumiéndolo en grandes cantidades a un mamífero grande. Entonces es una comunicación real, no sé qué tanto pendientes estamos de que estos mecanismos existen en la naturaleza. Y que es bastante interesante que usted comente eso, porque a veces nosotros solo miramos los árboles y pues de repente no sabemos qué tanta comunicación tienen con los árboles vecinos. Otro de los elementos de fantasía que hemos estado esperando que usted nos comente, pues son las relaciones incestuosas que existieron entre los personajes de esta serie. Sí, de hecho también eso es súper importante en la trama, porque se basan que para tener líneas puras, sangre pura, entonces habían generaciones tras generaciones que se habían venido reproduciendo entre hermanos incluso. Aquí tenemos dos hermanos, Jaime Lannister y Cersei, que personajes fundamentales de la trama y que eran hermanos, compartieron hasta creo el vientre materno y luego tenían una cantidad de hijos. Y eso era como para tener la mayor pureza, supuestamente, de la raza. Hay otras personas también que en la trama, la propia madre de los dragones, venía de una generación que habían tenido hijos de forma incestuosa. Ahora, el problema con esto es, y lo hemos mencionado antes, que cuando se dan estas relaciones incestuosas, que la sociedad es un tabú en la sociedad y es algo que parte de los efectos negativos que tiene. Tenemos el padre y la madre, cada quien aporta genes, ¿verdad? Aporta una versión de sus genes para ello. Hay enfermedades, y por esto es importantísimo el tema del endogamia, por esto es tan perjudicial, que se llaman enfermedades autosómicas recesivas. Y es que para tener una característica, usted tiene que tener la versión de la madre y la versión del padre, y la que domina es la que se manifiesta, lo que llamamos un gen dominante. Pero algunas características son recesivas y dependen de que de los dos padres se contribuya con esa característica recesiva. Aquí el fundamento de todo esto y la lógica detrás de por qué la endogamia es nociva es que hay unas enfermedades para las cuales se ocupa una combinación muy específica de genes, que las dos sean de tipo recesivo. Entonces, a medida son más parecidos genéticamente los progenitores, es más probable que tengan esa característica, que sean muy parecidos, entonces que los dos tengan la característica recesiva y que entonces esas dos se manifiesten con mucha más frecuencia que las otras porque hay menos diversidad, hay menos variabilidad, son mucho más similares entre sí porque son parientes. Entonces es mucho más probable que estas enfermedades que dependen de que tengan ese gen recesivo las dos, produzcan la manifestación de esa característica. Entonces hay muchas enfermedades súper importantes por eso, como la fibrosis quística, que es una mayor mucosidad que se genera ahí. Bueno, aquí lo que tenemos en pantalla son las células falciformes, y es que los glóbulos rojos normalmente tienen esta forma de comalito que se mira en el lado izquierdo de la pantalla y que son capaces de transportar oxígeno, pero que una enfermedad autosómica recesiva típica de la relación con parientes cercanos es que produce células de la otra forma, que se llaman falciformes. Entonces la forma es totalmente diferente. Esa forma de los glóbulos rojos es especial para llevar la mayor cantidad de oxígeno. Les cambian la forma y les cambian algunas propiedades, entonces pueden transportar muchísimo menos oxígeno a todos los tejidos del cuerpo y eso se manifiesta en graves problemas de salud. Una enfermedad típica autosómica recesiva. Y esta es otra, la fibrosis quística, que es que las paredes, se genera una mucosidad y hay un engrosamiento en las paredes de algunos tejidos vasculares, y entonces genera una serie de complicaciones de salud. Como esa hay muchísimas más, dependientes de haberse juntado con personas que tienen una carga genética muy similar y que entonces hace que se manifiesten características que son negativas. Y por eso la naturaleza tiende a evitar esto. Por eso tener cierto rechazo para los parientes cercanos en ese nivel reproductivo está presente en la naturaleza siempre porque lo va haciendo, porque tiene consecuencias nefastas. Y para terminar, uno de los elementos que también llamó mucho la atención fue que nosotros en algunos otros cuentos o historias podemos ver que son palomas las aves encargadas de llevar mensajes, y en esta serie pues fueron los cuervos. Así es. No, bueno, y saber que en realidad sí, los cuervos no se les ha identificado que tengan esa habilidad, pero las palomas sí. Y entonces solamente reconocer aquí que esto de que un ave mande un mensaje es totalmente cierto. Hay aves que se han usado, entre la Guerra Mundial I y la Guerra Mundial II se usaron 200.000 palomas para comunicar mensajes, de los cuales le salvaron la vida a muchísimos soldados.
Entonces esto simplemente, la lógica de esto se basa en llevarla al lugar donde interesa que se mande el mensaje y ellas tienen tan buena orientación que vienen de vuelta. Entonces ya después de eso se puede hacer esta ida y vuelta de información que puede parecer muy fantasioso, pero sí, ha funcionado por hace muchos cientos de años. Bien, y bueno, como usted dijo, para bien o para mal, esto de la serie llegó a su fin y nosotros pues los comentarios que hemos tenido con esto de la serie también, así que le agradecemos a usted principalmente por todo lo que nos estuvo comentando el día de hoy y a nuestros queridos televidentes decirles que después de una pausa comercial regresamos. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestro segmento ¿Es mito o es ciencia?, donde nosotros les aclaramos cada uno de los mitos sobre los temas más interesantes y más cotidianos de nuestra vida. Buenas noches, Helen. Buenas noches, Graciela. Como tú lo has dicho, esta noche traemos mitos para ustedes, pues de su agrado y también pues muy importante para que salgamos de esas confusiones que a veces nos ponemos nosotros, ¿verdad? Y pues bueno, demos inicio con este mito muy importante acerca de los alimentos. Graciela, ¿has escuchado acerca de que hay alimentos malos y alimentos buenos? Sí he escuchado, porque, bueno, como uno siempre tiene que estarse cuidando qué es lo que alimenta, qué tipo de alimentación es la que tiene, para la salud, para el cuerpo también. Entonces, vamos a ver, Helen, dime tú qué me traes para este mito. Ok, eso está muy bien lo que tú me acabas de decir, Graciela. Hay que cuidarnos, ¿verdad? Más que todo, antes de un físico, pues, está la salud. Pero déjame decirte, ¿verdad?, que el mito del día de hoy habla acerca de eso, acerca si de verdad existen alimentos buenos y alimentos malos. Pero, ¿qué nos dice la ciencia acerca de esto? En realidad, pues, nosotros tenemos que mantener una dieta diaria. Cuando decimos una dieta diaria, no es quitar alimentos de nuestro plato de comida, ni alterar nuestros platos de comida. Simplemente hay que comer poco, pero de cada comida. Es decir, si necesito alimentarme, si mi cuerpo me está pidiendo frutas, ¿por qué voy a eliminar yo la fruta de mi cuerpo? ¿Porque la fruta engorda? ¿Porque la fruta tiene muchas azúcares? ¿O simplemente porque mantengo una dieta? No. Señoras, más que todo para los niños, padres de familia, ojo a cómo se están alimentando nuestros niños el día de hoy, ¿verdad? Ojo miremos cómo están cenando, porque recordemos que los niños son los pequeñines, ¿verdad? Son los que van a la escuela, los que pasan bajo el sol jugando, y más que todo, pues estas recomendaciones son para los padres de familia y también pues para nuestros familiares, ¿verdad? Las personas mayores, y pues ¿por qué no para nosotros? No existen alimentos malos ni alimentos buenos. Simple y sencillamente hay que saber balancear lo que nosotros estamos consumiendo. Gracias, Helen, por aclararnos este mito sobre los alimentos. Ahora yo traigo un mito súper diferente a los alimentos, pero muy interesante, y es sobre los truenos. Helen, dime, ¿tú antes de pequeña te dan miedo los truenos? Antes y ahora. Todavía. Todavía. Ok, entonces, bueno, vamos a hablar sobre el origen de los truenos. Y es que antes se hablaba, bueno, hay mucha mitología sobre este fenómeno meteorológico, y es que tenemos también la mitología de los griegos, en el cual ellos creen que es Zeus, el dios de los dioses. También la mitología nórdica, que tenemos a el dios Thor, que con su martillo era quien hacía estos truenos. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice realmente la ciencia. La ciencia nos dice que estos truenos se originan por los rayos. Recordemos que son totalmente diferentes, pero ellos van de la mano, por así decirlo. Entonces, los rayos, se encuentran a temperaturas muy elevadas y estos ascienden. Entonces, luego estos chocan con el aire, que se encuentra a unas temperaturas más bajas, y esto hace que el aire recorra a una gran velocidad, unas velocidades súper más elevadas que las del sonido. Entonces, estos hacen un ruido al que nosotros le llamamos el trueno. Entonces, sabemos que no tiene nada que ver con dioses, con el dios Zeus o con el dios Thor. Solamente es una combinación de temperaturas. Cuando se chocan estas temperaturas, pues lo que sucede esto es con el aire, Helen. Entonces, no tenemos nada que ver, no tenemos dioses
Pero recordemos que antes tal vez no tenían esa civilización, entonces por eso es que se pensaba y se tenía este mito. De los famosos dioses griegos también, ¿verdad? Los niños chiquitos, papá Dios está enojado y trueno. También, o sea, bastante. Creo que todavía se utiliza eso, pero creo que más para los niños, así como que para darles una historia. Pero creo que realmente ya a una edad ya tienen que saber realmente la ciencia, tienen que conocerla. Exactamente, pues la ciencia nos explica la mayoría, ¿verdad? De las cosas cotidianas que nosotros estamos viviendo y pues no tenemos a veces alguna explicación. Bueno, pues volviendo, ¿verdad? Yo los traigo otra vez hacia los alimentos. ¿Alguna vez te ha pasado que tú dices, estoy en dieta y ya comí y ya no? Nada más, ni frutas después de la comida. Cuéntame. No, porque nunca he estado en dieta. Bueno, pero más de una vez has escuchado a una amiga, ¿verdad? Que luego de hacer sus comidas... En esa opción, sí. Ajá, ¿verdad? Sí. Han dicho de que 0 frutas luego de los alimentos porque resulta que después de comer mi comida, los frutos, las frutas van a hacer que engorde el doble o simplemente van a ser dañinos para mi salud. Pero ¿qué nos dice la ciencia acerca de esto? Pues déjenme decirles, ¿verdad? Queridas damas, ¿por qué les digo damas? Porque la mayoría de damas somos las que estamos, ¿verdad? A dieta o que hacemos cualquiera, pues, dieta que ustedes miran y dicen, esta es la efectiva. Pues déjenme decirles que las frutas luego de que ustedes coman no tienen absolutamente nada que ver con que usted suba o baje de peso, porque recordemos que la fruta antes de comerla siempre va a tener las mismas calorías, va a tener las mismas azúcares que después de que nosotros comamos y ingerirlas como una rica frutita, ¿verdad? Al finalizar de nuestras comidas. Resulta que las frutas en la dieta se pide que las personas las ingiramos antes. ¿Por qué? Porque nos hace y nos da la sensación de llenura. Entonces, cuando ya vamos a comer la comida fuerte, entonces tendemos a comer menos. Pero nunca está de más, pues, comernos una frutita luego de que hagamos nuestras comidas fuertes, nuestro almuerzo, nuestra cena o nuestro desayuno, ¿verdad? ¿Y qué tal? ¿Qué te parece, Graci? Pues te agradezco por la aclaración, porque yo creo que yo lo necesitaba y también cada uno de nuestros televidentes también necesitaban saber esta aclaración sobre este mito. Y pues yo traigo otro mito acerca de los sentidos. Y es que nosotros en la escuela aprendemos que tenemos 5 sentidos. Tenemos la vista, el tacto, el olfato, el gusto y el oído. Entonces, esos son los 5 sentidos que nosotros aprendemos. Pero realmente el ser humano no solamente tiene 5 sentidos, sino que también tiene 26 sentidos en total. Entonces, tenemos que aclarar esto. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que nos dice la ciencia sobre esto? Y es que se han realizado varios estudios neurológicos y con ayuda de neurocientíficos que han podido estudiar estos científicos, obviamente haciendo un desglose de los 5 principales. Entonces, ¿qué tipo de sentidos nosotros podemos tener? Podemos tener la percepción de los colores, la percepción de la luz, que sería como un subsentido de la vista. También tenemos el sentido del equilibrio, aparte de ese también tenemos nuestro sentido de la presión arterial, que es muy necesaria para nuestro cuerpo, porque este nos mantiene en equilibrio nuestra presión arterial. También tenemos la inflamación de los pulmones, que si nosotros no tenemos ese sentido del todo en nuestro cuerpo, nosotros podemos tener ciertos problemas, incluso hasta la muerte, porque es lo que nos permite poder respirar. Entonces, estos son algunos de los 26. Entonces, yo realmente los invito a que ustedes lean cuáles son los demás sentidos, porque son 26. Entonces, abarca bastante de estudio cada uno de esos, pero una diferencia que ustedes deben de tener clara es que estos se diferencian de las funciones biológicas porque estos se activan solamente en necesidades específicas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, no vamos a confundir 26 sentidos con las necesidades de nuestro organismo. Entonces son cosas totalmente diferentes. Tienen que tenerlo bastante claro y estos han sido los mitos que nosotros hemos tenido. Pues en esta noche esperamos que realmente les hayan gustado y que hayamos aclarado cada una de esas dudas.
Exactamente, Graciela, así como tú lo has dicho, esperamos, ¿verdad?, que hoy hayamos aclarado todas esas dudas que ustedes tenían, queridos televidentes, pues, y también, ¿verdad?, salir de algunos errorcitos que nosotros a veces tenemos por simplemente, como tú dices, no leer un poquito más. Exacto. Y creo que hemos tenido el programa bastante variado desde alimentos, desde los truenos y los rayos, y también sobre los sentidos. Entonces, abarcamos bastantes temas y eso pues nos hace algo más interesante. Entonces recuerden que nos pueden escribir en nuestra página de Vamos a Descubrir CCNN, pueden escribirnos cada uno de los mitos, incluso de los mitos que nosotros ya hemos hablado, pueden dejar su comentario sobre qué piensan o si ustedes tenían otros mitos diferentes o incluso si saben algo más sobre la ciencia, porque recordemos que esta va avanzando. Y pues muchas gracias por estar con nosotros y buenas noches.